En la tarde de NTN 24 con más obviamente de este tema que ha sido noticia en el día de ayer, hoy y seguramente una de las grandes noticias durante este 2013. Y Dania, buenas tardes. Hola Juan Carlos, buenas tardes. Continuamos con esta cobertura especial de NTN 24 que cubre los funerales, las exequias del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en transmisión en vivo y directo. Como bien lo señalaba Juan Carlos, hemos acompañado a este tránsito del féretro por las calles de la capital de Venezuela, las calles de Caracas que conducen el cadáver del presidente Chávez desde el hospital militar, desde donde salió hace ya 6 horas aproximadamente que llevan caminando hasta la Casa de los Sueños Azules, como bien decía Juan Carlos Aguirre. Con esto comenzamos la tarde de NTN 24. Los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Y es que llegó la hora del pueblo. Aprobada por 71%. Cuando estoy lejos de ti, con más cariño te quiero. Fuiste mi mejor maestro en la escuela de coplero. Pero sigo siendo Chávez. Ayer estuvo el diablo aquí. Huele a azufre todavía. ¡Viva la patria! Un día después del anuncio de la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sus restos han sido trasladados, como hemos comentado, desde el Hospital Militar hasta el Paseo de los Ilustres, en Los Próceres, para iniciar los actos fúnebres. En las puertas del Hospital Militar se le rindieron honores de jefe de Estado y comenzó una marcha multitudinaria que recorre las calles de la capital venezolana y que, como les decía al comienzo, completa ya cerca de 6 horas. Los principales líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela han acompañado este recorrido. El vicepresidente Nicolás Maduro, lo hemos visto en diferentes imágenes, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la ministra de la Juventud, a Maripili Hernández, hemos visto a la ministra del Sistema Penitenciario, Iris Varela, a Cilia Flores, Procuradora General de la República, y otras muchas caras, el ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez, el presidente de Bolivia, Evo Morales, también ha caminado en el día de hoy al lado de este cortejo fúnebre que, como les decíamos, lleva aproximadamente unas 6 horas caminando, una señal que ha sido transmitida en vivo y directo por Venezolana de Televisión, también Telesur, y los principales medios y cadenas del mundo han transmitido y transmiten lo que tiene que ver con las exequias del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Son las 4:12 hora de la costa este de los Estados Unidos. Si hay alguien que ha informado sobre el deterioro de la salud del presidente Chávez y quien a mediados del año 2011 lanzó la exclusiva de la enfermedad que consumía el presidente de los venezolanos, fue el periodista, o ha sido el periodista venezolano Nelson Bocaranda. Nelson ha hablado muy poco a lo largo de todo este proceso que vivió el presidente Chávez. Hoy tengo realmente el gusto y el honor de compartir con Nelson Bocaranda. Lo saludamos en la tarde de NTN 24, en lo que es la primera entrevista que concede a un medio internacional. Nelson, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Oye, no solo nacional, no solo internacional, sino nacional también. Y Dania, de verdad que me alegró mucho y decidí empezar a contarlo y estar a la orden para tus preguntas. Además que se te aprecia, se te quiere
y se te echa de menos aquí. Gracias, Nelson. Yo quisiera comenzar con una pregunta que mucha gente se hace, ya que tú has manejado tanta información en torno a lo que ha sido no solo la enfermedad, sino el proceso completo del presidente Chávez. El presidente muere el día de ayer, en el momento en que es anunciado y a la hora que ha sido señalado por los representantes del gobierno bolivariano. El presidente murió efectivamente ayer. Te debo decir otra cosa más. El presidente, en términos militares, a las 15:05:16 le eliminaron la ayuda respiratoria para que muriera en paz. A las 16:25:05 en su lecho del hospital militar, desmintiendo así que estuviera en Cuba, que estuviera en La Orchila, que estuviera en otra parte. Ciertamente se especuló muchísimo sobre el sitio donde el presidente se encontraba. Tú lo has dicho, el diario ABC de España señaló que se había sido trasladado a Cuba porque había empeorado su condición. Se llegó a decir que estaba en La Orchila, se llegó a decir que estaba en Fuerte Tiuna. ¿Por qué todo este cruce de informaciones? Bueno, yo creo que básicamente, Idania, por la falta de transparencia y de información de un gobierno que acusa ser el garante de la información veraz y oportuna. No hubo información veraz ni oportuna. En ningún momento se han presionado por los medios a decir lo que algunos adelantamos. La especulación, además son comiquísimas las cosas, porque la especulación sobre el que estaba en La Orchila obedeció a que en Carnaval el vicepresidente Maduro estuvo allí en La Orchila de Carnaval con su familia y amigos, y total que volaron varios aviones hasta la isla de La Orchila, que es una base naval venezolana, una base militar en el archipiélago de Los Roques, allí cerca de a 20 minutos en avión desde Caracas. Y entonces los satélites, me imagino, de las grandes potencias, vieron que había un movimiento de aviones allí, alguien filtró la información en alguna parte y lo ubicaron allí. Otras fueron los viajes a Cuba, dos aviones estuvieron volando a Cuba, dos aviones grandes, y entonces también dijeron que estaba metido en Cuba, ¿no? El presidente se vino porque primero quería morirse en su país, había dicho en algún momento que él no le quería que le pasara lo mismo que a Castro, al presidente venezolano, y que había muerto en principios del siglo XX en Santurce, Puerto Rico, después que lo tumbó Juan Vicente Gómez de la presidencia. Entonces estuvo exiliado y que él no quería que le pasara eso. Además siento que él no quería tampoco no solo morir fuera de su tierra, sino tampoco morírsela a los cubanos, que eran los únicos que lo habían tratado por completo. Los médicos que participaron, españoles, 3 venezolanos que participaron en la primera operación ya directa, no el acceso, sino la primera operación directa, y a través de la segunda y la tercera, de alguna forma fueron consultados, eran venezolanos. Los otros 2 españoles coincidieron en la primera operación porque eran los médicos que veían semestralmente a Fidel Castro para revisarle su estado de salud después de una operación de los intestinos, y los cubanos, que fueron los que absorbieron, asumieron y controlaron toda la información del presidente Chávez y su registro sanitario. Las operaciones después se incorporaron, los brasileros a petición de Lula, que ofreció llevárselo al hospital sirio-libanés en Sao Paulo, y que estoy pasando una gripecita. Perdóname, pero el presidente Lula, después de que habló de su cáncer, ofreció llevar al presidente allá, viajó Maduro, pero resulta que Venezuela, para que de alguna forma Brasil le dijera que no, exigió que le trancaran 3 pisos y sacaran a todos los pacientes que fueran estadounidenses o que no fueran brasileros. Entonces, por supuesto, eso era para que le dijeran que no en Brasil. Esos médicos estuvieron siendo consultados junto a los 3 venezolanos, 4 brasileros, los 2 españoles. Siempre hicieron conferencias con los cubanos. Hasta el año pasado, en noviembre del año pasado, que ya los cubanos decidieron no compartir más la información. Ya el estado de gravedad era tal y de la situación de que no valía la pena hacerle nada porque ni la quimio ni la radio se la podían aplicar, y entonces decidieron quedarse ellos solamente en el tratamiento sin consultar con otros colegas de los países a los que habían antes por lo menos consultado.
Nelson, ¿el presidente llega a Venezuela consciente en esta última etapa? No, el presidente no estaba consciente, el presidente llegó sedado y estaba sedado en Cuba, llegó sedado y fue sedado. El presidente quisieron llevarlo a la residencia que se utilizó también para el presidente dentro de Fuerte Tiuna después de la primera y segunda operación en Cuba, del absceso, y la primera operación le habilitaron en lo que era la Casa del Ministro de la Defensa, que después la asumió la familia del presidente. Ahí le habilitaron una sala completa para tenerlo con todos los equipos médicos a un lado. Pero el deterioro era tal en el viaje y todos los movimientos que hicieron que cambiaron de idea y lo llevaron directo al hospital militar, donde estuvo allí. Ahí también debo decirte que toda esa información que nos daba Maduro, y dio algunos casos que habían hablado 5 horas con él, bueno, hubieran querido matarlo, porque un señor que está grave, que está malo, que no puede estar en terapia intensiva, y lo pone 5 horas a que haga muecas, guiños con los ojos o movimientos manuales, pues terminas de matarlo. Así que eso, en beneficio de Maduro, pues Maduro no quería matarlo, eso es mentira. Ahora, digamos, durante todo este largo proceso, bien que tú lo comentas, que hay médicos españoles, hay médicos brasileños hasta un momento determinado en que los cubanos ya no quieren compartir más la información. ¿Por qué el presidente venezolano se entrega, digamos, en manos de la medicina cubana absolutamente cuando se le podía ofrecer quizás mejores tratamientos u oportunidad de vida en otros países o con otros médicos de otras nacionalidades? Bueno, mira, yo creo que ahí había una dependencia absoluta por parte del presidente junto con Fidel Castro. Fidel Castro creo que fue el artífice de dominar al presidente como lo había dominado. Además, la admiración de Chávez hacia el presidente Castro, que lo ha considerado su padre, padre adoptivo. Todas estas cosas, bueno, eso hizo que el presidente decidiera verse en Cuba. Además, los cubanos habían participado ya en toda la cuestión del barrio adentro y los médicos aquí, y toda esta gente del gobierno se estaba viendo en Cuba. Y inclusive mientras estuvo Chávez operado allá, Maduro se hizo una operación de hemorroides, y también se hizo una operación de cirugía plástica a algunos miembros como también se operó de la misma situación de hemorroidal Adán Chávez. Son operaciones tontas que se hicieron allá, en operaciones pequeñas en el CIMEC, pero yo creo que lo que privó sobre todo esto fue la confidencialidad y el secretismo para guardar y esconder la gravedad del presidente, la gravedad del malestar, del mal que tenía, y por eso pues se garantizaban que en Cuba eso no se iba a saber. Pero como te diste cuenta, supimos todo. Entonces yo creo que ellos nunca lo reconocieron, pero definitivamente pues el deseo de tener aquello en Cuba cerrado y que no se supiera era ese. ¿Por qué? Porque el presidente esperaba llegar a las elecciones, el presidente quería ganar. Su única obsesión, lo escribí varias veces, era ganar la elección del 7 de octubre. Él quería que se continuara el socialismo que él había arrancado, que había empezado, la revolución bolivariana, y que no se perdiera lo que se había logrado. Él entregó su vida. Cuando lo dicen hoy, que hemos visto una manifestación de cariño, de amor de la gente, cosa que nunca se había visto aquí, y esta vez vino gente del interior y todo, y no es una manifestaciones provocadas o insinceras o pagadas, no. Aquí la gente vino y lo han acompañado y han llorado como si fuera un familiar. Es decir, Chávez tocó la fibra de la gente más necesitada, más humilde, más pobre, les abrió una enorme esperanza. Si no los complació, al menos le dejó la esperanza de que iban a vivir mejor, y eso hoy se ha visto en las calles de Caracas. El presidente, cuando hablamos de entregar su vida, el presidente asume la campaña electoral, evidentemente, como tú lo señalas, obsesionado con el triunfo de las pasadas elecciones de octubre. ¿El entregarse de esa manera a la campaña electoral precipita todos los acontecimientos posteriores? Sí, yo creo que sí, porque, óyeme, a él se lo había aconsejado, y eso se lo habían hecho saber, que él tenía que guardar reposo. Si ustedes recuerdan, amigos que han estado siguiendo la campaña venezolana, si se acuerdan ustedes de aquel meeting en Caracas donde el presidente se mojó, sus hijas protestaron de que por qué iba a hacer eso y por qué iba a salir a mojarse en aquel evento con que cerraba la campaña en Caracas. Recuerden entonces que el presidente se mojó fuertemente en ese aguacero,
lo montaron en el camión que lo llevaban y en el camión le dio una baja de defensa, una baja de tensión, algo así que hizo y está grabado y lo pueden ver en YouTube y en las televisoras venezolanas, y creo que ustedes también lo tuvieron, que se ve al vicepresidente Maduro dándole al capó del camión, al techo del camión, vamos, para sacarlo a Miraflores rápidamente, donde lo llevaron para compensarlo, bañarlo en agua caliente, etcétera, etcétera, para que en la noche estuviera listo para una entrevista que le iba a hacer a las 9 de la noche José Vicente Rangel, para demostrar pues que estaba en buena forma. Nelson, vayamos ahora a otro punto. Por supuesto, todo el mundo se pregunta cómo hizo Nelson Bocaranda para estar tan enterado, para seguir paso a paso lo que fue todo el proceso que vivió el presidente Chávez durante su enfermedad, sobre todo cuando estuvo en Cuba, donde se supone que había un hermetismo absoluto alrededor del presidente Chávez para que no trascendiera la información. Bueno, mira, hoy en mi página web, que es www.runrun.es, porque la tenemos que tener residenciada en España, coloqué algo que va a publicar la Universal también el viernes, que es mi información sobre Chávez. Yo creo que 50 años de trabajo, uno que empezamos de reporteros muy abajo y contigo, además trabajamos muchas veces también, establece vínculos importantes y establece fuentes importantes, y yo creo que ahí lo comento, que el tener el respeto por la fuente y la fuente por uno y saber guardar el secreto y saber guardar la confidencialidad y no lance esto hasta tal momento, entonces, yo creo que establece vínculos importantes. Y yo me moví muchísimo, había tenido, ahí lo cuento, tuve una fuente que en un principio estaba ligada a la nomenclatura cubana, fue la primera que me dio alguna información, de ahí empecé a buscar por otro lado, los médicos, supe quiénes eran, que estaban volando, quiénes lo habían visto. Luego con los brasileros yo fui hasta el hospital de Sao Paulo para conocer un poco a través de otro venezolano. Bueno, total que me fui abriendo fuentes y guardando el secreto muchas veces, porque bueno, es la única forma. Fíjate, yo garanticé y le dije a mi fuente que yo no iba a declarar nunca sobre el caso del salud del presidente Chávez hasta que el presidente o reviviera completamente o falleciera. Y esta es la primera entrevista que estoy dando, es decir, a mí me han invitado ustedes, CNN, Globo, toda la gente, mucha gente, Univisión, y yo no quise declarar, es la primera declaración que estoy dando porque comprometí mi palabra en que no iba a especular ni iba a ganar puntos con un enfermo de cáncer terminal como estaba el presidente. Siento además que el presidente supo y se dio cuenta, y se lo comentó Fidel Castro una vez, que yo había respetado su enfermedad y había tratado con filigrana las cosas que decía. Debo decirles algo casi divertido, pero que indica mucho de todo esto. Cuando yo publiqué la información ese 25 de junio de 2011, la publiqué primero en mi página www.runrun.es, porque se la ofrecí a la Universal, donde tengo años trabajando, y como que, bueno, yo le dije, mira, la voy a publicar yo primero para que ustedes la pongan mañana, y así fue. Al presidente lo que le había molestado era que había dicho que había tenido un absceso anal. Bueno, el machismo venezolano y todas esas cosas hizo que se molestara por aquello. Pero luego, a los meses, se dio cuenta de que mi tratamiento había sido muy serio, y así me lo manifestaron después gente muy allegada al presidente, que ahí cuento, no los nombro, pero digo que era gente importante, a los que cuando yo lancé la advertencia de que venía una tercera operación en febrero del año pasado, hace un año exactamente, me amenazaron por todos lados, Twitter, tal, que me iban a detener, y total que el presidente llegó a Sabaneta de Barinas, a Barinas, perdón, y ahí inauguraba una planta de tractores bielorrusos, y lo primero que dijo es, tengo que confesar que me tengo que operar otra vez. Y esa misma gente que me había lanzado todos los epítetos del mundo, me habían lanzado el desprestigio por el canal 8 y todo, bueno, pues precisamente uno de esos ministros se me acercó después y me dijo, estaba usted bien informado, más que nosotros. ¿Cómo logra Nelson Bocaranda tener tantas fuentes dentro del chavismo? Y además quiero contar una anécdota personal que viví cerca de Bocaranda en alguna oportunidad hace unos años atrás, cuando la DICIP iba en busca de Nelson Bocaranda, la policía política. Lo supimos antes, porque la propia DICIP te llamó para advertirte que estaban yendo funcionarios a buscarte. Así.
Eso fue por publicar unas grabaciones de las primeras marchas en que estaba la oposición metida, donde le iban a poner unos francotiradores o algo de eso. Entonces, nada, pero mira, juicios van, juicios vienen, todos he salido, gracias a Dios, ileso. Le rezo a todos los santos que cargo en la cadena, desde la Madre Cabrini hasta San Miguel, a San Benedicto, a todo. Es decir, el que me da un santo, una medallita, me la cuelgo, porque todo eso ayuda a protegerlo a uno. Creo que básicamente es la confianza entre uno y la fuente, y tú bien lo sabes, Idania. Fidel Castro comentó, yo lo escribí, que él le dijo a Chávez que yo lo había perseguido 3 días en Caracas en el 89, en la toma de posesión de Pérez, y que de tanto insistir me había dado la entrevista de 90 minutos, primera entrevista que daba aquí. ¿Te acuerdas que Gustavo Cisneros, presidente de Venevisión, nos dijo, bueno, yo le dije a Fidel, el canal más anticubano es Venevisión, ahí es que usted es noticia? Y así fue. Entonces, efectivamente, Gustavo nos dijo eso, y hasta que no la logré, no me quedé tranquilo. Y Fidel se acordó de eso en su momento, y eso yo creo que hizo que bajara un poco la tormenta cuando di la información de esta enfermedad lamentable, pues que iba a terminar con el presidente como terminó. Creo que, bueno, el tiempo le ha dado la razón a Boca Aranda. Creo que su credibilidad sale crecida después de todo este tiempo en que lamentablemente has recibido por parte del gobierno bolivariano adjetivos muy duros, pero pasando ya a otro tema, al aquí y a la hora del gobierno bolivariano, ¿qué viene ahora, Nelson? ¿Qué te dicen tus fuentes? ¿Qué hay entre enfrentamientos entre el vicepresidente Maduro, el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello? Yo no creo que esos enfrentamientos sean tal como los dicen. Anoche anunciaba Jagua y después Rafael Ramírez que el presidente que va a quedar es Maduro, cosa que no era, según la Constitución, lo que correspondía. Pero aquí, como el gobierno controla todos los poderes, acuérdate que hicieron esa decisión en la Sala Constitucional de que enmiendan a la Constitución, le hacen remedos a la Constitución. Hay una frase que dijo alguien que era como que le habían puesto esparadrapos a la Constitución para poder hacer esto, ¿no? Entonces, ellos están muy unidos, tienen que mantenerse unidos y van a permanecer unidos porque el país está en una situación crítica y caótica en muchas áreas, el área económica, como no han querido, inventan que es el imperio y la...